a ver cuál es la relación entre concepto de base y de coordenadas. Nosotros a un punto lo podemos representar con coordenadas, por ejemplo, coordenada A del punto y coordenada B del punto. Además, en el sistema de ejes ortogonales o perpendiculares podemos representar los versores correspondientes, el versor Y sobre el eje X, el versor J sobre el eje Y. De modo que estos versores que son vectores unitarios y nos dan la dirección según los ejes, nos permitan representar el vector que estamos formando acá, OP, a partir de la suma de estos dos vectores. Esta altura corresponde con esto. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Si nosotros al versor Y lo multiplicamos por el escalar A, tendremos este vector que será la proyección del vector OP sobre el eje X. O sea, coincide con esa proyección y lo podemos calcular o expresar de esa forma. Además, el vector BJ va a estar determinado ¿por qué? Por el producto del escalar B con el versor J. Entonces, esto nos va a permitir expresar como combinación lineal al vector OP, que va a ser una combinación lineal que está determinada por la suma de este vector representado por A por I más el vector B por J. Entonces, esa combinación lineal está expresada como sumatoria ¿de qué? De productos de escalares por vectores. Estos dos vectores, que son los versores en R2, corresponden a los vectores de una base en R2, porque el versor I corresponde a 1, 0 y el versor J a 0, 1. ¿Sí? Son dos vectores de una base, son linealmente independientes entre sí y generan a todo otro vector del espacio vectorial R2. Entonces, son base. Entonces, ¿qué estamos expresando acá? Una combinación lineal para el vector OP que está relacionando vectores de una base con escalares. Nosotros estamos viendo la relación entre el concepto de base y coordenadas. Ahora miremos esos escalares que son las coordenadas del punto P. Entonces, lo estamos vinculando, ¿sí? Las bases y coordenadas a través de las combinaciones lineales con las que podemos representar a los vectores. Los versores acá decimos que, bueno, pertenecen a una base y le podemos asociar coordenadas de los puntos que estamos considerando en cualquier base. No necesariamente las bases van a tener que ser las bases canónicas, ¿sí? No necesariamente van a ser para vectores de longitud 1 ni tampoco perpendiculares. Podría ser para cualquier tipo de base que asociemos coordenadas de los puntos a las bases o a los vectores de una base. La relación entre el concepto de base y coordenadas decíamos que, bueno, lo podíamos extender. Si lo generalizamos, vamos a decir que si S es una base, es un conjunto de vectores B1, B2, B3 hasta Bn, es una base de un espacio vectorial B, entonces todo otro vector U de dicho espacio vectorial se puede representar como, y acá tenemos establecida la combinación lineal, ¿sí? Ese otro vector U, ¿sí? En el caso anterior era el vector OP, pero bueno, acá lo extendemos a un espacio más grande, donde tenemos los vectores de la base y multiplicados por escalares. ¿Qué son esos escalares? Coordenadas, ¿sí? De un punto. Entonces, vamos a decir que esta es la expresión, ¿sí? De un vector U en función de una base S, porque sabemos que esta es la base, los vectores B1, B2 hasta Bn conforman la base S. Y a los escalares C1, C2, C3, Cn se los denomina coordenadas del vector U relativas a la base S.
Este vector U se puede expresar de manera única por ser los vectores linealmente independientes, porque los vectores en una base, como son linealmente independientes, como habíamos recordado al principio. Entonces, si decimos que esta es la expresión del vector U respecto de la base de los vectores de la base S, vamos a hablar de dos estructuras distintas, que son semejantes, pero que las denominamos y las expresamos distinto. Una es el vector de coordenadas del vector U relativos a la base S, ¿sí? Que lo simbolizamos con un paréntesis, ¿sí? Entonces acá leemos el vector por el paréntesis de coordenadas del vector U relativo a la base S, y lo describimos de esta forma. Y la otra es la matriz de coordenadas del vector U relativa a la base S. Entonces eso sería la matriz de coordenadas del vector U, ¿sí? Relativa a la base S. Entonces cuando veo el corchete digo matriz de coordenadas. ¿De qué? Del vector U relativo a la base S. Y eso lo escribimos así en forma vertical. Nosotros vamos a usar esta notación, ¿sí? Por un tema que vamos a ver enseguida, que nos queda más cómodo y ayuda mejor a la comprensión y al tipo de cálculo que hacemos. Entonces, ¿cómo leemos esto? El corchetito, matriz de coordenadas de lo que está dentro, que es el vector U, y lo que está acá afuera, relativo a la base S. Nosotros vamos a ver de encontrar cómo es una matriz de transición, una matriz que nos permite pasar de una base a otra base, porque muchas veces es mejor tener, ¿sí?, ciertos vectores expresados en una base o en otra. Entonces, vamos a ver cómo sería esa matriz de transición. Tenemos un vector B que pertenece al espacio vectorial B. B mayúscula, a eso le decimos o lo llamamos base inicial. A B' mayúscula lo vamos a llamar base nueva. A la base inicial la denotamos de esta forma, o sea, con el nombre de base inicial. Entonces esto es la matriz de coordenadas. Esto se lee la matriz de coordenadas del vector B respecto a la base inicial. Y acá, ¿qué vamos a tener? La matriz de coordenadas del vector B respecto a la base nueva. ¿Sí? Entonces tenemos un vector B que pertenece al espacio vectorial B, una base inicial con su respectiva matriz de coordenadas, una base nueva con su respectiva matriz de coordenadas. ¿Y qué queremos demostrar? Que podemos obtener la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva realizando el producto de una matriz P por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. ¿Sí? Vamos a decir que P, ¿sí?, aplica o va desde la matriz de la base inicial a la matriz de la base nueva. O sea, esto digamos que quiere decir que nos permite transitar la matriz P, nos permite transitar desde la base inicial hacia la base nueva. Bueno, y vamos mirando esto así con cuidado, ¿sí? Tenemos la base inicial. Vamos a hacer una demostración, que también es un procedimiento, que es el mismo procedimiento para realizar, para encontrar esa matriz P, esa matriz de transición. Lo único que, bueno, lo vamos a hacer con una matriz de 2×2, lo generalizamos para otro tipo de matrices, no lo hacemos particularmente más grande porque es como tedioso, todo simbólico. Pero con esta matrices de 2×2 que vamos a armar es como suficiente para entender cómo es el procedimiento y después vemos si se puede hacer un ejemplo en el pizarrón. Entonces,
Nuestra base inicial tiene los vectores U1, U2. Y nuestra base nueva, los vectores W1 y W2. Vamos a decir que la matriz de coordenadas del vector de la base inicial respecto del vector de la base inicial U1, ¿sí? U1. Respecto de la base nueva está conformada por A y por B, ¿sí? Le damos nombre genérico a eso. Y que el vector, la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la base nueva está conformado por los elementos C y D. Recuerden que como esos elementos que habíamos dicho que eran las coordenadas, eran ¿qué cosa? Números escalares. Bien, entonces estas son las respectivas matrices de coordenadas de vectores de la base inicial respecto de la base nueva. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los vectores de la base inicial los podemos expresar como combinaciones lineales respecto de los vectores de la base nueva. ¿Cómo será eso? El vector de la base inicial U1 lo puedo expresar como una combinación lineal respecto de los vectores de la base nueva, W1 y W2, ¿sí? Con sus escalares correspondientes que están dados por ¿qué cosa? Por las matrices de coordenadas que habíamos visto recién. Y el vector de la base inicial U2 lo puedo expresar como combinación lineal respecto de los vectores de las bases nuevas, con sus correspondientes coordenadas que habíamos visto en las matrices de coordenadas que habíamos descrito para este vector. Hasta ahí tenemos este planteo. Ahora veamos lo siguiente. Tenemos un vector B que pertenece al espacio vectorial B que tiene por matriz de coordenadas ese vector B respecto de la base inicial, ¿sí? Estos dos valores K1 y K2. Entonces, ¿qué queremos hacer? Expresar este vector B, ¿sí? Que está expresado en la base inicial, que tenemos su matriz de coordenadas en la base inicial, lo queremos expresar como respecto de la nueva base. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos una combinación lineal con estos escalares. ¿Respecto de qué? De la base, de los vectores de la base inicial. Entonces vamos a decir que el vector B, ¿sí? En términos de la base inicial, o sea, con los vectores U1 y U2, lo podemos expresar como una combinación lineal respecto de esos vectores de la base inicial con los escalares que dijimos que tenemos en la matriz de coordenadas. Luego de eso, como nosotros queremos expresar este vector B respecto de la base nueva, y habíamos relacionado los vectores U1 y U2 respecto de la base nueva, porque los vectores W son de la base nueva, vamos a reemplazar U1 y U2 ¿por qué cosa? Por estas expresiones que ya habíamos determinado, que serían las expresiones que acá están marcadas en rojo. Entonces, acá tenemos el vector B expresado en función de los vectores de la nueva base. Si reagrupamos, ¿cómo es que reagrupamos? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el vector de la base nueva W1, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el vector de la base nueva W2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Distribuimos acá y nos queda K1 por A por W1, K1 por A, y está como factor común W1, y acá K2 por C por W1. Entonces K2 por C por W1 que nos quedó como factor común vinculado por la suma, que es la operación que tenemos acá. Más, y acá ¿qué hacemos? K1 por B por W2, más K2 por D por W2. Y nuevamente W y el vector de la base nueva expresado como factor común porque están ambos. A partir de esto, ¿qué decimos? ¿Sí? Vamos a tomar todo esto que está acá en azul, es el coeficiente del vector W1. Y todo esto que está acá en azul es el coeficiente del vector W2.
Si lo pensamos en términos de lo que habíamos dicho antes, B es una combinación lineal, está expresado como una combinación lineal de los vectores de la base nueva, donde los escalares que lo permiten son ¿qué cosa? Las coordenadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Las coordenadas las podemos escribir para expresar la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva, ¿sí? Ahora, una vez que escribimos estas coordenadas y estas coordenadas, como tenemos A, B, C y D, ¿sí? Multiplicadas, o sea, podemos expresar A, B, C y D como una matriz que va a estar multiplicada por ¿qué cosa? Por K1, K2, ¿sí? Respectivamente. Entonces lo podemos poner como expresado como un producto de dos matrices. Por un lado, A, B, C, D, y por otro lado, K1 y K2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la matriz de coordenadas del vector B respecto a la base nueva, o la base B', ¿sí? Esto que está acá, va a ser igual a ¿qué? A toda esta matriz que llamamos P por esta otra matriz que habíamos dicho que era ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Y la matriz P, si observamos las columnas que dice A, B, C, D, sus columnas están conformadas ¿por qué cosa? Por las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial, porque estos son los vectores de la base inicial, respecto de ¿qué? De la base nueva. Entonces, hemos obtenido una matriz P que nos permite pasar de ¿qué? O obtener que, al multiplicar P por la matriz de coordenadas del vector de la base B respecto de la base inicial, me permite obtener ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva. ¿Sí? P permite la transición de la base inicial hacia la nueva base. Entonces, lo que les decía antes, ¿sí? Las columnas de la matriz de transición se corresponden con las matrices de coordenadas de los vectores de la base inicial respecto de la base nueva en cada caso. Y si generalizamos, vamos a decir que las columnas de la matriz P son o corresponden a la matriz de coordenadas del vector de la base inicial 1 respecto de la base nueva, primera columna, la matriz de coordenadas del vector de la base inicial U2 respecto de la base nueva, segunda columna, así sucesivamente hasta llegar a la enésima columna donde tenemos la matriz de coordenadas del vector de la base inicial UN respecto de la nueva base. Ahora, podemos preguntarnos qué ocurre si queremos pasar de la base nueva a la base inicial. ¿Cómo deberíamos hacer? Entonces, si consideramos que nosotros partimos de esta idea, ¿sí? Vamos a decir, ¿sí?, que existe una matriz Q que nos va a permitir realizar esa transición. ¿Cómo es el planteo que tenemos que hacer? Partimos de esto que nosotros averiguamos, si premultiplicamos por la inversa de P, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? La inversa de P por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva. Y acá, la matriz inversa por P nos va a quedar que es la identidad que es neutral para la multiplicación para esta otra matriz. Entonces, en definitiva, simplemente dando vuelta a los miembros, nos va a quedar que podemos determinar la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial realizando el producto de la inversa de P por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva. ¿Sí? Entonces, la inversa es la matriz de transición por esta matriz de coordenadas. La matriz inversa
¿sí? P a la menos 1, la inversa de la matriz de transición, nos permite transitar de dónde a dónde, de la base nueva a la base inicial. Entonces esa matriz Q que dijimos que sí podía existir, ¿sí? Es la matriz inversa. Bueno, entonces acá tenemos un resumen de lo que vimos hasta ahora. Vamos a decir que P es la matriz de transición de la base inicial a la base nueva, o de la base B a la base B', y que para todo vector B, ¿sí?, que pertenece a un espacio vectorial, vamos a tener que la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva es igual al producto de la matriz de transición por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial. Y, además, la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base inicial puede obtenerse realizando el producto de la inversa de la matriz de transición por la matriz de coordenadas del vector B respecto de la base nueva. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que P es invertible, que P es la matriz de transición de B a B', o de la base inicial a la base nueva, y que la inversa de P es la matriz de transición de la matriz, de la base nueva a la base inicial, o de B' a B. Entonces, les decía, vamos a expresar los vectores de la base inicial respecto de la base nueva. Entonces, el vector U1 de la base inicial lo voy a expresar respecto de los vectores B1 y B2, expresando la combinación lineal a través de ¿qué cosa? De escalares, por ejemplo, A y B. Esos escalares A y B, como son los coeficientes, corresponden a ¿qué? A las coordenadas, y conformarán la matriz de coordenadas del vector de la base 1 respecto de la base nueva. Esos valores, esos escalares o las coordenadas son las que vamos a determinar. De la misma forma expreso el vector U2. Entonces, voy a decir que el vector U2 de la base inicial lo voy a expresar como combinación lineal respecto de los vectores de la base nueva B1 y B2. Y estos van a estar también vinculados, ¿por qué? Por escalares que van a representar su respectiva matriz de coordenadas. Entonces vamos a poner acá C y D. Ahora, como nuestros vectores, ¿sí?, tienen valores, vamos a reemplazar, despejar y calcular. Entonces empecemos con este. Vamos a reemplazar el vector 1, ¿sí?, es 1, 0, igual a por vector de la base nueva, 1, 1, más B por el otro vector B2, 2, 1. Entonces simplemente hacemos cuenta para plantear las ecuaciones para resolver, y nos va a quedar que 1 es igual a A por 1, A, más B por 2, 2B. Y 0 va a ser igual a por 1, A, más B por 1. O sea, nos queda B. De este sistema de ecuaciones, bueno, vamos a resolver de alguna forma. En este caso, ¿sí?, no nos queda totalmente hecho, pero como es un sistema de 2 por 2, y acá tenemos que una igualdad es igual a 0, vamos a poder despejar. Si fuera otro caso, ya en general matrices más grandes, algo que sea un sistema muy fácil, lo que hay que hacer es resolver por algún método de resolución del sistema de ecuaciones, cualquiera de lo que conoce. Vamos a despejar de acá entonces, y vamos a decir que A es igual a menos B, y si nos venimos en esta, reemplazamos acá, porque A es igual a menos B, ponemos acá menos B, entonces nos va a quedar que tenemos menos B más 2B, nos queda que es B, y B es igual a ¿cuánto? A 1.
Entonces, si B es igual a 1, reemplazamos acá, vamos a obtener que A es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, dijimos que A y B conformaban ¿qué cosa? La matriz de coordenadas del vector de la base U1 respecto de la nueva base, o de la base B'. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Vamos a decir que la matriz de coordenadas del corchete del vector U1 de la base inicial respecto de la nueva base va a ser igual a ¿qué cosa? A AB. Entonces, menos 1, 1. Entonces ya tenemos ¿qué cosa? Esto va a ser nuestra primera columna de la matriz de transición P. Vamos con el otro vector a realizar el mismo procedimiento. Y entonces vamos a decir, el vector U2 es 0, 1. Esto va a ser igual a C por el vector 1, 1 más B por el vector 2, 1. Entonces, 0 va a ser igual a C por 1, C más D por 2, 2D. Y 1 va a ser igual a C por 1, C más D por 1, D, más D. Entonces, podemos despejar. De esta igualdad podríamos despejar C, por ejemplo. Entonces decimos que C es igual a menos 2 por D. Ahora, si C lo reemplazamos por menos 2 por D, entonces nos va a quedar que menos 2D más D es menos D. Entonces, D va a ser igual a menos 1. Entonces, si D es igual a menos 1, y reemplazamos aquí por menos 1, nos va a quedar que C es igual a menos 2 por menos 1, nos quedará 2. Entonces, estos dos valores que conforman la matriz de coordenadas del vector U2 de la base inicial respecto de la nueva base. Esto va a ser igual ¿a qué cosa? A C y a D. Y C y D valen 2 y menos 1. Entonces ya tenemos ¿qué cosa? La segunda columna de nuestra matriz de transición. Entonces, después de todo esto, vamos a decir que la matriz de transición, vamos a poner así, que la matriz de transición P va a estar conformada por menos 1, 1 y 2 menos 1. Y esta es la matriz de transición que nos permite transitar o pasar ¿de dónde? De la base inicial a la base nueva. Vamos, ya determinamos la matriz de coordenadas, ahora vamos a plantear un vector para realizar un cálculo con esa matriz, o sea, pasar de una base a otra, un vector cualquiera de ese espacio vectorial, en este caso el de R2. La matriz de coordenadas de un vector B respecto de la base nueva, la podríamos obtener realizando el producto de la matriz de transición por la matriz de coordenadas de ese vector B respecto de la base inicial. ¿Sí? Esto era lo que habíamos visto inicialmente genéricamente, más allá de que ahora el vector B se llame esto. ¿Sí? Ahora nuestro vector B, ¿cuál va a ser? El doble B respecto del cual queremos calcular. Genéricamente habíamos visto esto cuando hicimos la demostración inicial. Entonces, sabemos que podemos calcular, nosotros queremos determinar la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base nueva. Entonces, estamos en esta situación. Podríamos calcular de esta forma. Pero para poder calcular de esta forma, ¿qué necesitamos? La matriz de coordenadas del vector, en este caso W, respecto de la base inicial.
porque no la tenemos. Entonces lo primero que hacemos es determinar esto. Entonces vamos a expresar este vector W como una combinación lineal respecto de ¿qué? De los vectores de la base inicial para poder determinar esta matriz de coordenadas. Entonces el vector 7, 2 lo expresamos como, y acá voy a poner K1 por 1, 0, más K2 por 0, 1. Vamos a resolver, como justo se trata de los vectores de la base canónica, nos queda enseguida el resultado, porque hacemos que 7 es igual a K1 por 1 más K2 por 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que K1 es igual a 7. Y por otro lado hacemos 2 es igual a K1 por 0, 0, más K2 por 1, K2. Entonces nos queda que K2 es igual a 12. Entonces, con estos valores hemos obtenido la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base inicial. Y eso es igual a ¿qué cosa? A K1, K2, o sea, 7, 2. Entonces, una vez que tenemos esta matriz, estamos en condiciones de realizar ¿qué cosa? Este producto para obtener esta matriz de coordenadas. Entonces vamos a decir que la matriz de coordenadas del vector W respecto de la nueva base va a ser igual. Escribimos P, que es menos 1, 1, 2, menos 1, por la matriz de coordenadas del vector W respecto de la base inicial. Entonces ponemos 7, 2. Entonces, la matriz de coordenadas del vector W respecto de B' o de la base nueva va a ser igual. Y hacemos la multiplicación. Menos 1 por 7, menos 7, más 2 por 2. Voy a poner alguna cuenta. Sí, menos 7, más 4, y 1 por 7, 7, menos 1 por 2, 2. Entonces, esto va a ser igual a menos 7 más 4, nos queda 3, menos 3, y 7 más 2 nos queda 9. Verifiquemos por las dudas que las cuentas estén bien. Menos 1 por 7, menos 7, más 2 por 2, 4, entonces nos quedará menos 3, y 1 por 7, 7, menos 1 por 2, 2, menos 2, acá es negativo. Me equivoqué, menos mal que revisé. Menos 2, entonces nos queda 7 menos 2, 5. ¿Sí? Bueno, entonces esto que obtuvimos acá es lo que había solicitado el enunciado, que es la matriz de coordenadas del vector W respecto de la nueva base, que es igual a menos 3, 5. ¿Sí? Acá les puse un video que para ver desde el minuto 4:55, porque explica algo teórico, pero da un ejemplo. Lo que sí tienen que tener en cuenta que usan la notación de vectores en forma horizontal. Y nosotros hemos adoptado esta notación de matrices porque es más cómoda y significativa para lo que hemos planteado, que es representar las columnas de la matriz P y realizar la multiplicación de matrices, ¿sí? Que de todos modos con la notación vectorial terminan haciendo lo mismo, ¿sí? Pero bueno, esta es otra forma que también se usa y está buena. Bueno, y acá tienen algunos otros como para ver el tema. Obvio que el profesor del práctico se los va a explicar, pero si ustedes ya tienen idea, van resolviendo algunos, ya después le pueden ir preguntando. Bueno, nosotros conocemos las funciones de variable real, que son las que ven en análisis 1. Por ejemplo, la función lineal, la función logarítmica, las funciones trigonométricas, etcétera, etcétera, que tienen como dominio valores reales, como imagen valores reales. Más allá de que pueda estar restringida por alguna circunstancia, se trata, ¿sí?, de
números reales los que conforman el dominio y la imagen. Ahora, cuando nosotros hablamos de transformaciones lineales, estamos hablando de funciones, pero ahora las funciones tienen, ¿sí?, en vez de números reales, ¿qué cosa? Vectores. ¿Y esos vectores qué son? Nos remitimos a lo que vimos en espacios vectoriales, que dijimos que un espacio vectorial, ¿qué era qué cosa? Un conjunto de objetos, y ese conjunto de objetos podrían ser ¿qué? Matrices, polinomios, funciones continuas, vectores propiamente dichos, eventualmente podrá haber números, o sea, pero eran, ¿sí?, o son estructuras algebraicas. Bueno, ahora en las transformaciones lineales, ¿sí?, antes teníamos conjuntos de números reales en conjuntos de números reales, ahora nuestros conjuntos, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Es conjunto de partida, conjunto de llegada, que van a conformar el dominio y el codominio respectivamente. ¿Cómo se llaman esos conjuntos ahora? Espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces vamos a decir que una función vectorial relaciona cada vector de un espacio vectorial con un único vector de otro espacio vectorial. Entonces, tenemos un espacio vectorial B que tiene como elementos vectores B1, B2, B3. ¿Sí? Y un espacio vectorial W que tiene como elementos vectores W1, W2, W3. Entonces vamos a decir que una función de variable vectorial relaciona cada elemento del espacio vectorial B, o sea, cada elemento es todos los elementos del espacio vectorial B, con un único elemento en el espacio vectorial W o espacio de llegada o codominio. Esta definición que estoy dando de función de variable vectorial es la definición de función común, ¿sí? Solamente que la refiero ahora ¿a qué? A los conjuntos que son espacios vectoriales y sus elementos que son vectores, cualquiera sea, ¿sí? Matrices, vectores propiamente dichos, polinomios, etcétera, como lo habíamos definido en espacios, en la unidad anterior de espacios vectoriales. Entonces vamos a decir que la función aplica del espacio vectorial B, o sea, la flechita se lee aplica. Entonces la función aplica del espacio vectorial B en el espacio vectorial W, o sea, dominio y codominio, de modo que la imagen de W se obtiene realizando a través de la función, ¿sí?, f de B. Entonces, estos elementos W que son la imagen. Y puede coincidir, ¿sí?, el espacio vectorial o subespacio imagen con ¿qué? Con el espacio vectorial de llegada o codominio, o simplemente puede estar incluido. Entonces, como definición, vamos a decir que si B y W son espacios vectoriales, y eso lo vamos a resumir como EB, y F o T es una función que asocia cada vector del espacio vectorial B con un único vector del espacio vectorial W, siendo la función que aplica de B en W, de manera que W o la imagen, ¿sí?, se obtiene realizando F de B. Esto es la definición de función vectorial. Entonces, si tenemos una función vectorial y además esa función cumple con que la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de cada uno de los vectores, siendo que los vectores U y B pertenecen al espacio vectorial B, y como segunda condición cumple que la imagen de la función vectorial, ¿sí?, de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector para todos los vectores que pertenecen, o sea, para todos los U, o sea, todos los vectores que pertenezcan al espacio vectorial B, siendo lambda un escalar, vamos a decir que estamos en presencia
de una transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por un lado dijimos cuándo teníamos definida una función vectorial. Y por otro lado dijimos que además se deberían cumplir dos condiciones. Si tenemos una función vectorial y además se cumplen estas dos condiciones, decimos que estamos en presencia de una transformación lineal. Entonces vamos a ver estas consideraciones. No toda función vectorial va a ser transformación lineal, porque puede cumplir con la definición de función vectorial, pero no cumplir con estas dos condiciones. Dijimos que para ser transformación lineal tiene que cumplirse estas dos condiciones. Y además, como trabajamos sobre espacios vectoriales, existen dos operaciones, ¿sí?, definidas, que habíamos visto que eran la suma y la multiplicación por escalar. Estas operaciones se preservan a través de la transformación lineal, ¿sí? Porque ustedes ven que estamos planteando qué cosa, la suma y la multiplicación por escalar, que eran, ¿sí?, las dos leyes respectivamente de composición interna y externa que se cumplen en los espacios vectoriales. Entonces, como acá estamos planteando la transformación lineal, esas operaciones de los espacios vectoriales que conformaban parte de los axiomas, ¿qué ocurre? Se preservan a través de la transformación lineal. Y acá les puse cómo se lee, ¿sí?, las condiciones para que sea transformación lineal una función de variable vectorial. Entonces, ¿cómo decimos que se lee? La imagen de la suma de dos vectores, u y b, ¿sí? Cuando decimos f de algo estamos diciendo la imagen. La imagen de la suma de dos vectores, u y b, es igual a la suma de las imágenes de cada uno de ellos. Es igual a la suma de las imágenes de cada uno de ellos, vemos ahí adentro, ¿sí? Y esta otra, ¿cómo se lee? La imagen del producto de un escalar lambda por un vector u, ¿sí? La imagen del producto de un escalar lambda por un vector u es igual al escalar por la imagen del vector u. Es igual al escalar por la imagen del vector u. Esta idea, ¿sí?, que la acabamos de expresar como las condiciones para que sea transformación lineal, aparte de función de variable vectorial, que cumpla la linealidad, esas dos condiciones que vimos, la podemos generalizar, ¿sí?, tomando n vectores y n escalares, y además combinando las dos condiciones. Entonces decimos que tenemos vectores B1 hasta Bn, que pertenecen al espacio vectorial B, y además tenemos escalares K1 a Kn. Escalares, recordemos, números reales. Entonces podemos decir que la imagen de la sumatoria de escalares por vectores es igual a ¿qué cosa? A la suma de las imágenes de los escalares, o sea, del primer escalar por el primer vector, más el segundo escalar por el segundo vector, así sucesivamente. Esto era condición 1, que decía que la imagen de una suma es igual a la suma de las imágenes. Y la condición 2 que decía, que si tenemos la imagen, ¿sí?, de una sumatoria donde tenemos producto de escalar por vector, ¿sí?, aparte de aplicarle la condición 1, nos va a quedar acá, en cada una de estas, ¿sí?, la condición 2. Entonces, ¿qué decimos? Que la imagen del producto de un escalar por un vector es igual a ¿qué? Al producto del escalar por la imagen del vector, ¿sí? Entonces, en cada una vemos la condición 2, habiendo partido de esta situación. Estos ejemplos, ¿sí?, son ejemplos de transformaciones lineales. Un ejemplo, por ejemplo, tengo una transformación de R2 en R3.
Entonces, mis vectores del dominio, por ejemplo, son vectores en R2 y obtengo como imagen, ¿sí?, vectores en el espacio R3. Entonces, la transformación aplica de R2 en R3, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que se obtiene la imagen para esta función? ¿Sí? La primer componente coincide con la primer componente de X, la segunda componente en R3 coincide o tiene que ser la suma de las dos componentes de entrada del dominio, y la tercer componente para la imagen va a ser la diferencia de cada una de las componentes de entrada en el dominio. Ese sería un caso, que puede haber montones de combinaciones de este tipo. Otro ejemplo es una transformación lineal que tiene nombre propio, así como nosotros decimos, supongamos, función cuadrática. Bueno, esta se llama función matricial, pongámosle, pero bueno, nosotros decimos transformación porque estamos hablando de las transformaciones lineales. Entonces, transformación matricial. ¿Esta qué aplica? Del espacio Rn en Rm, de modo que las imágenes las vamos a obtener multiplicando una matriz A por X. ¿Sí? X son los valores o vectores de nuestro dominio, ¿sí? Y A es la matriz que nos va a permitir obtener, ¿sí?, los valores de imagen. Eso se llama transformación matricial. Entonces, siempre que vean que pueden obtener la imagen en una transformación realizando la multiplicación por una matriz, estamos hablando de una transformación matricial. Veamos que la matriz A es de orden m por n, la matriz X, para que se pueda multiplicar, es de orden n por 1, y la matriz imagen, o sea, T de X, va a ser de orden m por 1. ¿Sí? N corresponde a qué, esto que permite, ¿sí?, la multiplicación. N corresponde a la dimensión del dominio, ¿sí? N corresponde a la dimensión del dominio. Y M corresponde a la dimensión de la imagen. Uy. Bien. Otra transformación con nombre propio es la transformación lineal 0, ¿sí? Y tenemos una transformación que aplica de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W, de modo que la imagen de los vectores B son iguales a ¿qué? A 0, para todos los vectores B que pertenecen al espacio vectorial B. O sea, que cada vector B que tengo acá en el dominio, supongamos B1, B2, B3, Bn, ¿sí?, me va a dar como resultado la imagen, ¿qué cosa? El vector nulo, ¿dónde? En W. Entonces, a todos los elementos del espacio vectorial B, la transformación le hace corresponder el elemento 0. Otra transformación con nombre propio es la transformación identidad. Entonces, esa aplica de un espacio vectorial B en un espacio vectorial B. O sea, se dice que aplica de un espacio vectorial en sí mismo. Y entonces, la transformación entra un vector B y obtenemos como imagen un vector B. Es como la función lineal. X vale 1 y vale 1. Y X vale 2 y vale 2. Acá pasaría exactamente lo mismo, pero ¿con qué? Con los vectores, ¿sí?, del espacio vectorial. Cuando la transformación de un espacio vectorial es en sí mismo, lo que tenemos, o se llama a ese tipo de expresión, operador lineal. Acá tenemos como, siempre puede haber un 1 multiplicando a cualquier expresión. Entonces decimos que si K es un escalar, ¿sí?, ese K ahora no va a ser 1 como en este caso, como lo habíamos puesto acá como transformación identidad, sino que ese escalar puede ser mayor que 1 o estar comprendido entre 0 y 1. K es un escalar. Acá, en este caso, K es igual a 1. Pero si K fuera mayor que 1,
vamos a tener una transformación representada por un escalar por un vector. Entonces, cuando k sea mayor que 1, vamos a decir que la transformación, o t, es una dilatación. ¿Qué hace? Estira el vector b. Y si k está comprendido entre 0 y 1, vamos a decir que t, o la transformación, es una contracción. ¿Qué hace? Comprime el vector b. Recordemos que el vector podía ser un vector propiamente dicho, una matriz, un polinomio, etcétera, etcétera. Cualquiera de los objetos que vimos en espacios vectoriales. Entonces, las transformaciones lineales cumplen con 3 propiedades. Y entonces, partiendo de una transformación que aplica del espacio vectorial B en W, vamos a decir que la imagen de 0 va a ser igual a 0. ¿Qué cosa es el 0 que tenemos acá y el 0 que tenemos acá? O sea, como dominio y como imagen. Nosotros tenemos como dominio vectores del espacio vectorial B, ¿sí? Pero que si está multiplicado por un escalar 0, ¿qué nos va a dar? 0 en W. Entonces, vamos a decir, si esto es lo que tenemos acá como entrada, ¿sí? T de 0 va a ser igual a 0, a la imagen de 0 por W, y por linealidad, por lo que vimos de las condiciones para transformación lineal, ¿qué ocurría? El escalar quedaba multiplicado por la imagen del vector. Entonces, ¿qué nos queda? Que este resultado va a ser 0, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? El 0 que teníamos acá tenía que ver con que el escalar era 0 y entonces nos quedaba acá como entrada, ¿sí? En 0 por b igual a 0, nos quedaba 0. ¿Y qué obtenemos? Como imagen el vector nulo. La condición 2 dice que la imagen del opuesto del vector b va a ser igual a el opuesto de la imagen de b. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos la imagen del opuesto de un vector, eso va a ser lo mismo que expresar ese menos b como menos 1 por el vector b. Y por condición de linealidad habíamos visto que el escalar quedaba multiplicando a la imagen del vector. Entonces nos queda el opuesto de la transformación para el vector b. Entonces nos queda esto que decíamos al principio. La imagen del opuesto del vector b es igual al opuesto de la imagen. Y la última condición es que la última condición nos dice que la imagen de la diferencia de dos vectores es igual a la diferencia de las imágenes de los vectores. Acá quedó mal. Vamos a arreglarlo. Entonces, la imagen de la diferencia de dos vectores es igual a la diferencia de las imágenes de cada uno de los vectores. Entonces, partimos de esta situación y vamos reescribiendo según lo que vimos en las otras dos propiedades, ¿sí? Y acá tenemos menos W, eso quiere decir que lo podemos expresar como menos 1 por W. Sabemos que la suma, ¿sí? La imagen de una suma es igual a la suma de las imágenes, y además que la imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Entonces ya podemos expresar de esta forma y nos queda lo que teníamos planteado al principio. Entonces la imagen de la diferencia de dos vectores es igual a la diferencia de las imágenes para cada uno de los vectores. Las únicas 3 propiedades que tienen las transformaciones lineales son estas. Díganme, chicos, ¿cómo vamos con esto?
vamos a ver lo que es el núcleo, kernel o espacio nulo. El núcleo es un subconjunto de vectores, y acá tenemos los dos espacios vectoriales, la transformación lineal, ¿sí? Entonces vamos a decir que el núcleo va a ser un subconjunto de vectores del espacio vectorial B que tiene como imagen el vector nulo en W. Entonces, este celestito será el núcleo. Entonces es un subconjunto de vectores del espacio vectorial B que tiene como imagen el vector nulo en W. Entonces, si es un subconjunto de vectores del espacio vectorial B, ¿qué es lo que va a ser? Un subespacio del espacio vectorial B. Y va a, lo vamos a poder indicar como n de t, que quiere decir núcleo, kernel o espacio nulo, o sea, vamos a identificar cualquiera de esos tres nombres, ¿no? Pero n de t se refiere al nombre castellano de núcleo, o kert, que se refiere al nombre en inglés de núcleo. Cualquiera de las dos formas, las dos notaciones son indistintas, lo entendemos de la misma forma. Y la dimensión del núcleo o kernel lo vamos a llamar nulidad de T, o sea, nulidad de la transformación. La dimensión del núcleo tiene ese nombre, nulidad de T. Veamos este ejemplo. Si nosotros tenemos una transformación que aplica de Rn en Rm, de modo que es una transformación matricial, o sea, las imágenes las podemos obtener multiplicando la matriz por X, o sea, X que son los elementos del espacio vectorial B o dominio, ¿sí? Entonces, y eso es igual a 0, ¿qué vamos a decir o cómo vamos a interpretar respecto de esto que estamos planteando que llamamos núcleo, ¿sí? Esta es una transformación expresada como transformación matricial. Ahora queremos, a través de esa transformación matricial, interpretar qué es lo que decimos que es el núcleo. Entonces, ¿qué va a ser el núcleo? Si el resultado de esta transformación matricial me da 0, todo el conjunto de elementos del espacio vectorial B que hace que me dé 0 esa transformación matricial, ¿qué va a ser? El núcleo. Entonces, el núcleo se va a corresponder acá con ¿qué cosa? Con el vector X. Y en este caso, vieron que nosotros, mediante este tipo de multiplicaciones, representábamos sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a decir que es la solución del sistema homogéneo. Y los sistemas homogéneos habíamos visto que siempre son compatibles, es decir, que siempre tienen solución. Por eso decimos que el núcleo va a ser el espacio de soluciones, ¿sí? Para este ejemplo que estamos planteando, para que quede como más claro de qué estamos hablando, recurriendo a un ejemplo de esta forma y no teniendo que hacer todo un cálculo. Evidentemente, esto ya les da idea de que ustedes, para determinar el núcleo de una transformación lineal, van a tener que hacer un planteo, ¿sí?, de algún tipo de sistema de ecuaciones, ¿sí?, igual a 0 y resolver. Entonces, el núcleo es un subconjunto de vectores de un espacio vectorial B, ¿sí?, que tiene como imagen el vector nulo en W. Y por ser un subconjunto de vectores, dijimos que es un subespacio de B, y que su dimensión se llama nulidad de T. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con la imagen. Imagen o recorrido. Vamos a decir que es el subconjunto de vectores del espacio vectorial B, del espacio vectorial W, donde todos los vectores son imagen de algún vector del espacio vectorial B. Son los valores de la función cuando B, ¿sí?, cuando el vector B, el dominio, ¿sí?, varía en el espacio vectorial que corresponde al dominio, ¿sí?
Entonces vamos a indicar como imagen o recorrido I de t, imagen de t, o R de t. Cualquiera de las dos notaciones son distintas y van a tener el mismo significado. Entonces dijimos, ¿sí?, que la imagen o recorrido va a ser del espacio vectorial W, respecto del espacio vectorial de llegada o codominio, ¿sí? Entonces, la imagen o recorrido, ¿sí?, van a ser todos los vectores que son imagen, todos estos vectores que son imagen de algún vector de B, ¿sí? A B1 le corresponde W1, a B2 W2, a B3 W3, y hay un montón de vectores que le corresponden ¿qué cosa? El vector nulo, ¿sí? Entonces, son vectores que son imagen de algún vector del espacio vectorial B. Cuando ocurre qué cosa, ¿sí?, la función o transformación va asumiendo distintos valores en el dominio y nos genera qué cosa, esos valores de imagen. Antes habíamos dicho, ¿sí?, al presentar el tema, que este conjunto de vectores, que estamos llamando imagen, puede coincidir o no con el espacio de llegada o codominio, ¿sí? Eventualmente estará incluido. Y siendo esto así, ya sea que esté incluido o que coincida, vamos a decir que es un subespacio del espacio vectorial W, donde la dimensión de ese espacio se denomina rango de T. Por ejemplo, si tenemos el caso de una transformación que aplica de Rn en Rm como una transformación matricial de A por X igual a B, ¿B qué cosa es? La imagen. Así como antes 0 era la imagen, ¿sí? Acá teníamos esto solito. Bueno, ahora B es la imagen porque puede incluir el vector nulo o cualquier otro valor, ¿sí?, de imagen. ¿Se trata de qué? De un sistema no homogéneo, ¿sí?, que va a ser compatible si B está en el espacio de columnas de la matriz A. Entonces, acá podemos también simbolizar la imagen, ¿sí?, para X va a ser igual a B. O la podemos simbolizar también como A por X. Nuevamente estamos planteando que de forma matricial algo que es un sistema de ecuaciones. Entonces ese va a ser el medio o la forma en la que ustedes van a poder determinar cuáles son las imágenes, ¿sí?, en una transformación lineal. Entonces, repasando, vamos a decir que la imagen o recorrido es un subconjunto de vectores del espacio vectorial W, que lo vamos a llamar subespacio, que lo denotamos como I de t o R de t, y que su dimensión se llama rango de t. Y el teorema de la dimensión, ¿qué nos dice? Que la transformación que aplica de B en W es transformación lineal y B es de dimensión n, entonces se va a cumplir que el rango de t más la nulidad de t es igual a n. En castellano, rango de t dijimos que era la dimensión de la imagen. Nulidad de t dijimos que era la dimensión del núcleo. Si sumamos ambas dimensiones, nos tiene que dar ¿qué cosa? La dimensión del espacio vectorial de partida, ¿sí? Porque acá dice que B es de dimensión n, ¿sí? Y la suma de ambas dimensiones dice que nos da n, ¿sí? Entonces, n es la dimensión del espacio vectorial de partida. Entonces, ¿qué dice el teorema de la dimensión? Que dada una transformación lineal, donde el espacio vectorial de partida es de dimensión n, entonces el rango de t, o sea, la dimensión de la imagen, más la nulidad de t, es decir, la dimensión del núcleo, va a ser igual
a la dimensión del espacio vectorial de partida o dominio. Por ejemplo, si tenemos la transformación que aplica de Rn en Rm, entonces vamos a decir que la imagen de X va a ser igual a A por X. Y n corresponde a la dimensión del espacio vectorial de partida. ¿Sí? N corresponde a la dimensión del espacio vectorial de partida cuando la transformación sea de Rn en Rn. Luego, bueno, habrá que calcular según el caso cómo es la dimensión del rango, la dimensión del núcleo, ¿sí? La nulidad y el rango de T para poder aplicar el teorema de la dimensión. O sea, nos sirve para corroborar.